Que les voy a solicitar que acepten. Muy bien. Ok. Bueno, quizás me debiera presentar primero, no sé, creo que la mayoría me conoce igual, ¿sí? Pero bueno, mi nombre es Oscar Melillo, yo soy profesor y licenciado de la Facultad Nacional de La Plata, soy a su vez director de la carrera de psicodiagnóstico en el Distrito 14, que es Cristo de Morón. A su vez doy cursos, soy docente de la UNLP también, junto con Andrea, delegado de la Asociación de ADIP en Zona Oeste, Zona Morón. A su vez estoy dentro del colegio como coordinador de la subcomisión de tránsito. Y me he ido especializando, a su vez soy especialista en evaluación y diagnóstico, que lo hice en la USAL, y especialista en clínica de la psicosomática. Todos en relación a evaluación con técnica. Y una de las cosas que siempre me he preguntado, y creo que hace a nuestro quehacer en la tarea psicodiagnóstica, es preguntarnos qué evaluamos cuando evaluamos. ¿Cómo conceptualizamos aquello? Y a mí siempre me gusta pensar que lo que nosotros evaluamos es un acto psíquico. ¿Sí? Y ahí es un tema. Porque junto con qué es un acto psíquico o qué es lo que intento evaluar, también me hace preguntar qué es diagnosticar. Y más precisamente, ¿qué es psicodiagnosticar? ¿Cómo entiendo estas cosas? ¿Desde qué lugar, desde qué concepciones teóricas me estoy parando para decir que algo que observo, ¿no? Una conducta, un comportamiento, está ligado a otra cosa? Esa cosa que en realidad no es la conducta en sí misma, sino lo que puede aludir esa conducta. ¿Qué quiero decir? Cuando uno evalúa, está, por ejemplo, solicitando un gráfico, ¿sí? Nosotros no analizamos el gráfico. Lo que nosotros intentamos dar cuenta es aquello que puede llegar a representar en otro lugar. Y esto hay que conceptualizarlo. ¿Sí? Si no entienden algo, me dicen. Y para eso nos tenemos que apoyar en muchas conceptualizaciones y formatos que a veces uno se olvida, ¿sí? Y con lo cual después, cuando queremos analizar algo, terminamos como diciendo, ¿y esto cómo se interpreta? ¿No? ¿Ustedes conocen en cuál es el paradigma actual en el que estamos transitando? ¿Cómo se construyen los conocimientos hoy dentro de la teoría psicológica? Estas son preguntas que en realidad intenta que sean más disparadoras, digamos, ¿no? Que ustedes puedan permitirse pensar para saber dónde están ubicados. ¿Sí? ¿Qué entendemos por evaluación psicológica y a su vez qué entendemos por psicodiagnóstico? Son los mismos, son diferentes. Hablamos de la misma cosa, implican los mismos procedimientos, una está incluida dentro de la otra. Y a su vez me hago el planteo. Cuando estoy frente a una técnica o un test, ¿sé la diferencia donde estoy parado? Entiendo que me da información. Ahora, ¿qué información manejo? Con las técnicas, ¿me quedo solamente con el dato? Perdón, con los test, ¿me quedo solamente con el dato duro? Ah, este sujeto es un sujeto que tiene un CI 50, 100, 120. ¿Qué estoy diciendo de eso? ¿Estoy diciendo algo o estoy haciendo un tratamiento estadístico de una dimensión psíquica? ¿Cuál? Nuestro trabajo es el inverso. No sé si se acuerdan ustedes que un test, ¿sí? Según Anastasi, examina una dimensión o explora una dimensión psíquica, ¿sí? En una situación controlada, un poquito más largo, pero me interesa pensar esto, que le atribuimos una propiedad de número a esa dimensión. Y nuestro trabajo, ¿sí? Es transformar ese valor, ¿no? ¿Qué nos quiere decir de ese sujeto? ¿Cuál es esa dimensión que yo quiero explorar? ¿Y qué nos quiere decir ese valor numérico en una transformación quali? Muchas veces uno ha tenido la
oportunidad de ver a veces los informes que dicen, bien, el sujeto está por encima y por debajo de la media. Ajá, ¿y qué significa eso? Tiene un percentil tanto, rango tanto, y digo, cuando uno habla de eso, porque está haciendo un tratamiento estadístico, lo que nosotros tenemos que poder justamente dar cuenta es qué acto psíquico implica que tenga ese percentil. Para eso tengo que conocer justamente la fundamentación teórica del test, ¿sí? O cuando hablamos de pruebas proyectivas acerca de los indicadores. Un indicador es una variable de múltiples conjuntos que puede dar cuenta de muchas cosas. Entonces, ¿cómo estoy leyendo esto? ¿Desde qué lugar lo estoy leyendo? ¿Qué dice? Me quedo solamente, no sé, por ejemplo, un gráfico de una persona hace ojos vacíos. Si vos te vas a la literatura de hace un par de años, te va a decir que es indicador casi patognomónico de la psicosis. Sin embargo, en la actualidad no se piensa eso. Podría ser uno de indicadores que podría dar cuenta de que hay un trastorno en otro lado, ¿sí? Pero puede ser que en ese momento el sujeto esté ensimismado, que un sujeto esté autocentrado o sobre sí mismo no implica que sea una psicosis. Quizás tenga que ver con un despliegue divinal que está sucediendo otra cosa. Inclusive, apoyándome en las técnicas proyectivas, digamos, ¿conocemos cuál es el método de base de las técnicas proyectivas? Y en esto vuelvo al paradigma de cómo construimos conocimiento. Porque si no, parece que las cosas están desmembradas, y así vamos por la vida tratando de las cosas como si fueran partes, ¿sí? No como una cuestión más integral. Y el problema de la objetividad de la realidad, que no es menor, y más para los que hacemos evaluación psicológica, que tiene que ver, digamos, cómo entiendo aquello que observo. E inclusive en la dinámica que entramos, y esta creo que acá vamos a compartir con Andrea, digamos, ¿no? Que nosotros somos coautores de esa producción que se produce ahí, válgame la redundancia, con ese sujeto. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y qué quiero plantear? Cuando nosotros le damos una consigna al entrevistado, ¿sí? El sujeto interpreta aquello que nosotros le dimos. Pero nosotros, a su vez, interpretamos aquella interpretación que el sujeto hizo. Y esto se hace, ahí es donde hay que pensar dónde está la objetividad. Porque yo también estoy involucrado en ese proceso. Entonces ahí, de alguna manera, trasladamos, o nos encontramos, mejor dicho, en relación a qué pasa en la transferencia, qué nos pasa en la contratransferencia, pero también qué nos pasa en las relaciones transferenciales, que es el encuentro que sucede con el sujeto. Que a veces hay fenómenos psíquicos que se van a presentar en un encuentro y no en otro, aunque sea con el mismo sujeto. Va a haber cosas que van a suceder ahí entre los dos, y que cada nuevo encuentro va a traer algo nuevo, en el mejor de los casos. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Esto de qué es el acto psíquico, ¿sí? A mí me gusta esta frase de justamente de Selener, que dice que se sustenta en un método racionalista o idealista que define el objeto modelo de la caja transparente. El método de permitir hipotetizar acerca del contenido y la estructura de la caja a partir de la respuesta, que puede ser lúdica, gráfica y verbal, con el fin de comprender lo inobservable. Justamente tiene que ver con esto de qué entiendo por acto psíquico. ¿Qué es lo que yo realmente estoy observando? ¿Qué es lo que realmente estoy recortando? ¿Cuál es el objeto? Porque eso nos va a plantear también que toda técnica, ¿sí?, tiene límites y alcances. La cuestión es cómo nosotros lo integramos. ¿Y qué es lo que estamos analizando? Si uno se apoya en teorías más desde la TCC, no interesa tanto qué sucede en la caja interna, en la caja negra. ¿Sí? Lo que le interesa es cómo entra el estímulo y cómo sale. Desde una lectura más psicoanalista al psicoanalista, a nosotros nos interesa justamente qué sucede en esa caja transparente, cómo está armada, ¿sí?, y cómo está articulada. Y desde ese lugar nos permite pensar cómo es el funcionamiento dinámico de esa persona. Después veremos cómo eso se adapta al DSM-4, al CIE o al 11, ¿sí?, o al DSM-5, perdón, ahora.
nosotros tenemos que tener en claro que cuando me dedico mucho más a la clínica, claramente, ¿sí? Tenemos que ver cómo es ese funcionamiento, qué información nos estás dando, pero nunca es una información sola, ¿sí? Como sacada, porque en tal técnica me dio tal cosa, sino en realidad es cómo ir armando un entramado que se nos arma como un enigma. ¿Qué le pasa a un sujeto? ¿Por dónde le pasa? ¿Es una cuestión del ciclo vital o es otra cosa? Y para mí, digamos, que es lo que vengo como desarrollando desde cierta línea de pensamiento y de posicionamiento también frente al psicodiagnóstico, tiene que ver con la inclusión, digamos, principalmente de un método, ¿sí? Para basarme en la construcción de juicios clínicos. Nosotros los psicólogos y los que nos dedicamos fundamentalmente a la investigación, al psicodiagnóstico, que es una investigación, el fallido, digamos, ¿sí? Lo que hacemos es arbitrar juicios clínicos, no juicios personales. Y a veces es una línea muy delgada, ¿sí? Donde uno tiene que conocer, por un lado, cuál es la teoría de los test, fundamento, administración, ¿sí? Pautas, sí, pautas de interpretación o análisis, y una cierta conclusión de eso. Pero por otro lado, es cómo yo conceptualizo, cómo entiendo que funciona un aparato psíquico. Y acá podemos debatir si también desde lo cognitivo hablamos de un aparato psíquico diferente, con otras lógicas, ¿sí? Había una colega que decía, bueno, el neurocognitivo, ok, el sujeto es un sujeto, la cuestión es qué recorte estoy haciendo para leer eso. ¿Cómo entiendo que eso funciona? Y cómo entiendo que eso funciona y cómo lo veo en las técnicas. Y a su vez, cómo lo veo en las técnicas, pero estoy entendiendo que funciona el otro. En este caso, el aparato psíquico o el acto psíquico. ¿Sí? Por lo menos creo que en el último tiempo ha habido una gran disociación entre digamos, lo psicométrico, por decirlo así, o lo neurocognitivo por un lado y lo proyectivo por el otro. Y con lo cual considero que en realidad nosotros tenemos que tener la capacidad de integración de esos datos. Porque no es el método lo que me va a salvar. Cuando uno firma un informe, el que pone el gancho somos nosotros, no el test. Y esto hay que empezar a trabajar, que somos nosotros los que escribimos o lo que le damos palabra. Si alguien, ya me lo han escuchado varias veces, si algún colega dice que el test habla, lo tenemos que medicar. El test no habla. Nosotros somos portadores, ¿sí? Nos avisan, por favor. ¿Sí? Y para esto, digamos, construir buenos juicios, tenemos que tener en cuenta justamente las distintas teorías psicológicas, los distintos tipos de discursos a los cuales circulan, pero también estamos atravesados. Por eso yo hablo de la contratransferencia y de la relación transferencial, los múltiples sentidos que esto puede adquirir, la validez o no de algunos diagnósticos que hay que tener en cuenta, no solamente en función del DSM-4 o el CIE-10, sino que a veces cuando uno, por ejemplo, en discapacidad recibe un montón de un paciente que viene con un diagnóstico y te das cuenta que dinámicamente no coincide. Digamos, tenemos que estar como muy advertidos de si hay problemas cognitivos o no, ¿no? Y si hay patologías que se pueden estar asociadas o no. ¿Vamos hasta acá o...? Entonces, a mí me parece, como fundamento, digamos, para empezar una especialización en psicodiagnóstico, que hay preguntas que nos tenemos que hacer. A veces la evaluación psicológica juega, digamos, depende de qué autor uno se apoye desde algún lugar. A mí me parece que la evaluación psicológica siempre es más amplia, ¿sí? Pero que puede incluir una evaluación en psicodiagnóstico, pero no tampoco se reduce a ella ni la excede. Pero sí me parece interesante las preguntas que tiene, porque esto me parece que es lo que tenemos que posicionarnos frente a cuando hacemos una evaluación. O tenemos que elegir los instrumentos para evaluar. Digamos, ¿no? Siempre entendiendo la evaluación psicológica como el proceso que va desde que tenemos la demanda, elegimos la batería de test, para eso que tenemos que responder, hacemos la interpretación, el análisis, pero fundamentalmente volvemos a apoyar
la toma de decisiones, sea cuáles son los elementos que voy a seleccionar, ¿sí? Pero también dónde voy a hacer hincapié en esa demanda, a responder esa demanda. ¿No? Una de las cosas que me parece sumamente interesante y que lo trae Elena Lunasi en el libro de Lecturas del Psicodiagnóstico es el aporte que hace sobre el concepto de libertad. Digamos, Elena, por el medio, es sumamente conocida, fue conocida, digamos. Lamentablemente el año pasado tuvimos su deceso, pero es esto de devolverle al otro la posibilidad nuevamente de elegir. Ni siquiera quedar atrapado en un discurso propio en el referido a un discurso psicológico. Tenemos que darle la posibilidad en esa toma de decisión, de darle la posibilidad de que vuelva a elegir y que pueda haber distintas alternativas de qué hacer con eso. Eso me parece sumamente importante a la hora de realizar una evaluación o un psicodiagnóstico. Las preguntas que siempre me gusta como estar dando vueltas es: ¿qué se va a medir, investigar o indagar? Independientemente en qué ámbito estemos. ¿Cómo se va a examinar aquello que se quiere examinar? ¿Cuáles son los datos que se obtienen? Es decir, los indicadores, aquellos empíricos que se pretende examinar. ¿Cuál es el recorte que estoy haciendo? ¿Cuál es el significado de esos resultados? ¿Y cuáles son las decisiones que pueden tomarse a partir de esos resultados? Porque me parece que hay que responder a nuevos y viejos acontecimientos. Y esto son preguntas que están entrecruzadas. Por ejemplo, las identidades relacionadas con los procedimientos de fertilización, que nos ligan de alguna manera para pensar qué pasa con el origen y las filiaciones, la identidad de género y la identidad sexual, las repercusiones en niños principalmente, situaciones de catástrofe, afecciones psicosomáticas, incluidos los trasplantes y su posible rechazo, ¿sí? Adicciones al espacio, por ejemplo, videojuegos, juegos online, Facebook, Instagram, OnlyFans, pornografía, digamos, en un sistema donde el externo están trastocados, en el buen sentido, ¿sí? La atención, las alteraciones de la imagen corporales, anorexia, bulimia, obesidad, tatuajes, entrenamientos estrictos, entre otros. Los nuevos agrupamientos familiares, funcionales o disfuncionales, la violencia en cuanto al género, a la infancia, a conductas autodestructivas, entre otras, estudios psico-neuroinmunológicos y genéticos, las licencias de conducir en personas mayores. Yo una de las cosas que he observado en las licencias de los mayores es que, por ejemplo, la discapacidad, espérame un cachito, se escucha entrecortado. Andrea, ¿me escuchás? ¿Todos escuchan entrecortado? Sí, se escuchaba entrecortado, pero ahora se acomodó. Fueron Okay. unos segundos nomás. ¿Me escucha bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Vuelvo a la licencia de conducir. Por ejemplo, las personas de 70 y pico de años que a veces le retiran la licencia con un diagnóstico, pero no le explican por qué. Lo que yo he observado como efecto es que la licencia opera como ser o no ser. Como antes operaba la jubilación, lo que opera ahora es si te quitan o no la licencia, si sos usuario o no. Tiene efecto de corte, porque la gente evidentemente después que se jubila sigue siendo muchos años activa. Lleva a la familia en el auto, quizás se pone un remis o se pone como Uber, digamos, va y viene en un movimiento. Cuando le quitan la licencia, ahí es donde se le arma la situación. Bueno, el tema de la aportación de armas, entre otras muchas otras cuestiones. ¿Sí? Y me parece que justamente el psicodiagnóstico y la evaluación psicológica, que van muchas veces de la mano, tienen que dar respuestas a estas nuevas situaciones, y donde nosotros realmente tenemos que formarnos en esto que yo le planteaba acerca de la teoría de los test, la teoría del pensar y la elaboración de juicios clínicos. ¿Sí? Porque el que emite juicios somos nosotros, insisto, no las técnicas. Bien. Creo que acá he terminado mi presentación y me gustaría ahora que Andrea, que compañera de
de cátedra, la vicepresidenta de ahí, especialista en educación y derechos y en... uy, se me olvidó el otro. No importa, Públicas no importa. y muchas cosas más. Ya, tiene muchos años en el campo del psicodiagnóstico, y bueno, me gustaría que te presentaras, André. Bueno, ante todo saludarlos y agradecer, agradecer este espacio, agradecerlo, poder encontrarlo. Para mí esto es muy, muy emocionante en lo personal, ¿sí? Por ahí algunos me conocen, por ahí otros no, hemos trabajado mucho en el área del psicodiagnóstico desde el año, no sé cuánto tiempo, 2001 hicimos el primer congreso, 2008 hicimos otro congreso, que fueron multitudinarios. Pero más allá de eso, yo, Oski, quería ir un poco hacia atrás, ¿no? Más allá de mi presentación, los que me conocen saben que me dedico al psicodiagnóstico desde hace muchos años. He caminado y aprendí de la mano de las grandes, como digo yo, de la mano de Elena, de la mano de Liliana y de la mano de cantidad de docentes que han marcado la trayectoria, ¿no? Y una trayectoria que va dejando huellas, una trayectoria que yo siempre decía a Elena Lunasi, con quien tenía un vínculo, aparte de profesional, muy personal, le decía, yo me casé, pero aparte me casé con el psicodiagnóstico. Y esto me atravesó toda la vida, literal, ¿no? Así que estar hace años ocupando la vicepresidencia de IP y haber a nivel nacional y haber trabajado tanto en pos de la ética, que es lo que a mí tanto me ocupa y preocupa, ¿sí? Por eso es que me emociona que se esté abriendo la segunda carrera de especialidad en La Plata. La primera se da en la Universidad Nacional y la segunda desde el colegio. La verdad que yo esto lo festejo porque nos habla de que hay muchos colegas que están queriendo formarse en un área que fue muy golpeada, ¿sí? Desde el desconocimiento. Más allá de todo lo que yo hice, que les podría decir un montón, pero lo que más me interesa es, bueno, como dijo Oscar, hablar de la ética y hablar del bien hacer, de este atravesamiento que nos compete a todos como colegas, en base a poder hacer desde un lugar lo más objetivo posible, lo más con un juicio crítico y clínico, como acá nos marcaba Oski. Yo voy a tomar bastante de lo que vos dijiste, Oscar, porque a mí me interesa hacer un corte, ¿no? Poder pensar, vos hablabas acerca de la evaluación, del diagnóstico, del psicodiagnóstico, y Liliana Schwartz en uno de sus artículos nos habla de que hablar de evaluación y hablar de diagnóstico es algo general. Claramente, uno puede evaluar, y lo voy a leer porque lo quiero decir exacto, entendiendo evaluar a toda actividad que implique medir de alguna manera, cuanti o cualitativamente, ciertas características del individuo y o de la organización y eficacia de una institución. O sea que en un sentido amplio. Lo mismo nos pasa con el área del diagnóstico. También se diagnostican, los médicos diagnostican, ¿cuánta gente? ¿Cuántos profesionales diagnostican? En un término general, el concepto de diagnóstico aplica a todas las disciplinas. Pero acá voy, la del psicodiagnóstico es nuestra. El área del psicodiagnóstico por antonomasia le corresponde al quehacer del psicólogo. Y esto no lo dice Oscar, y esto no lo digo yo, y esto no lo dice el Colegio de Psicólogos, esto lo venimos diciendo desde hace muchos años, desde que un gran número de colegas hacia el año 1988 empezaron a ver que las técnicas estaban siendo golpeadas, que el área del psicodiagnóstico estaba siendo utilizado, mal utilizado por muchos colegas, y allí nace ADI.
año 1988, un 18 de septiembre, en Tucumán. Había un grupo de colegas de todo el país que deciden que esto no podía seguir así, entonces le dan curso a pensar a la evaluación psicodiagnóstica inherente, pura y exclusivamente del psicólogo. Por eso es que yo festejo que ustedes estén de ese lado, para que podamos seguir dejando huellas, para que podamos seguir trabajando desde un lugar de intervenciones puras, dinámicas, holísticas, de poder pensar al otro desde un lugar de sujeto, ¿sí? Sujeto de derecho. Esa es una de mis especialidades, bregar por el otro y por los derechos, desde no rotular, sino esto, como bien decía Oscar, abrir, pensar, no diagnosticar. Hay un libro que me encanta, que está escrito acá con varios colegas de Casa Cuna, y que habla acerca de los diagnósticos. Dice: los diagnósticos en la infancia se escriben con lápiz. Es el título de los autores, porque es un compilado, que me parece que es maravilloso, y tiene que ver con esto. Tiene que ver con... Sí. El autor es Janine, una de las autoras compiladoras. Porque son, claro. sí, yo también. Son varias autores y varias que han trabajado. Entonces, haciendo ¿Se llama el libro? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Se lo súper recomiendo. Los diagnósticos en la infancia se escriben con lápiz. Es fantástico. Es fantástico, más para ustedes que van ahora a iniciar este camino, y escuché que hay muchos peritos forenses, y está genial que empiecen a tratar de trabajar desde la idoneidad, porque no por ser psicólogos sabemos de psicodiagnóstico. Nosotros en la universidad nos formamos en algo, pero yo en paralelo iba a la universidad, era alumna, y de la mano de Nena Lunasi, quien desde el año 92 me adoptó, me llevaba para todos lados. Y ahí aprendí. Iba aprendiendo, y aprendí del dinamismo, de lo cíclico de la persona, de cómo nos vamos constituyendo, y de lo cíclico de la cultura y de la sociedad. Sin pensar que nos iba a agarrar una pandemia como la que estamos atravesando, y que estamos escuchando cualquier cosa los que estamos en clínica. Pienso que todos nos estamos dedicando a la clínica. No damos abasto, quienes somos psicólogos, y estamos trabajando no solo en la clínica, sino en el área del psicodiagnóstico también, ¿no? Entonces, volviendo al tema, ¿qué es el psicodiagnóstico? En palabras de Viviana Schwartz, es el método hermenéutico este que usa tan maravilloso, cuando ella lo explica muy bien en su libro Hablando Verbal. Es esto del poder descifrar. Y para poder ser artista, uno tiene que tener algo especial, ¿sí? Entonces, me parece que va por ese lado que tenemos que pensar a esta especialidad tan finita y delicada, que no podemos empezar a hacer diagnósticos a partir de un dibujo, a partir de algo que el sujeto dijo, o un gráfico que un niño realizó, porque eso no es hacer diagnóstico. Eso no es hacer psicodiagnóstico, eso no es trabajar desde la ética. Esto implica hacer un apriorismo, ¿sí? Entonces, trabajar desde la ética en el área del psicodiagnóstico presupone formación de grado, posgrado, y hoy a Oscar se le escapó un acto fallido y dijo investigación. Pero no lo dijo porque sí, lo dijo porque estamos trabajando muy fuertemente hoy en el área de la investigación, justamente en una técnica que le compete al área del psicodiagnóstico. Por eso lo dijo. Digo esto para que podamos pensar juntos, ¿no? Cuando uno ve, y a mí me toca, desde este lado de ADI, yo he estado muchos años a cargo de la Delegación La Plata, pero después, desde que estoy en Comisión Directiva Nacional, uno escucha lo que pasa en el país. Y lo que pasa es, para acá le hablo a mis colegas peritos, lo que pasa es que se escuchan muchas malas acciones.
se escuchan actores que no se corresponden con el accionar que debería ser. Hoy escuchaba hablar de la Cámara Gesell, que tantas controversias genera en la actualidad. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer una especialidad? La tenemos que hacer porque si queremos ejercer de un lugar ético, moral, con el cual uno se pueda acostar tranquilo y levantar sabiendo que cuando haga un informe lo va a hacer correctamente, eso me lo da a mí la posibilidad de decir, bueno, no, yo lo hice, yo lo estudié, lo sé, y trabajo con otro, y trabajo con un colega, con quien superviso, ¿sí? Desde ADEIP, desde la Asociación Argentina de Estudios e Investigación de Psicodiagnóstico, nos apoyamos mutuamente todos. Tenemos redes, ¿sí?, que nos dan la posibilidad de a cualquier hora consultarnos, hablar, ver qué es lo que pasa, si alguno tiene una duda. No estamos nunca solos, nos acompañamos. Entonces también los invito, por supuesto, seguramente Oscar sabe más que yo, pero los invito a formar parte de la asociación que tantos años lleva trabajando y trabajando todos juntos en pos de la ética. Yo hago hincapié en esto, ¿no? Hago hincapié en qué es el psicodiagnóstico, piénsenlo como algo finito, delicado, donde nos implica desde un lugar de mucha formación, de mucha responsabilidad. ¿Sí? Porque tal vez del hacer de ustedes depende la vida de alguien. En el área laboral, ¿qué pasa hoy? Lo escuchaba Oscar, ¿qué pasa con esa persona que con tanto entusiasmo va a realizar una evaluación psicodiagnóstica para entrar a un trabajo? ¿Cuántas expectativas se juegan en ese lugar? Entonces, no perdamos ese eje. Somos sujetos, somos seres humanos, trabajamos con seres humanos, pero no perdamos esta capacidad de ser criteriosos, clínicos, estudiosos. Miren, yo hace 25 años que me dedico a la psicología, pero hace 30 que me dedico al psicodiagnóstico, ¿sí? Que me dedico porque me recibí hace 25 años, digo. Y hace mucho más creo que también me dedico al psicodiagnóstico. Y a lo largo de tantos años hemos visto tantas cosas y hemos escuchado tantas cosas. Y es muy crudo ver la injusticia cuando se trata de un colega, que es quien está llevando adelante la misma. Entonces, cuando Oscar me dice, abrimos la carrera de especialidad, wow, qué fantástico, festejémoslo, festejemos que pueda ser virtual. Creo que la virtualidad llegó para quedarse, y si tiende redes como está tendiendo hoy con ustedes desde diferentes puntos, bienvenidos sean. Que todos podamos trabajar mancomunadamente en pos de lo que es el psicodiagnóstico, y con esto les voy a cerrar, que tiene que ver con una palabra compuesta por 3 vocablos etimológicamente, y que viene del griego psiquis, que significa, del griego psique, que significa día, de gnosto, que significa conocer a fondo el alma. Hacia ese lugar vamos. Después podemos hablar horas de la personalidad, conceptos, de la estructura, hacia dónde vamos, pero me parece que el arte de poder pensar a cómo hacemos, cómo gestamos las hipótesis en base al psicodiagnóstico, tiene que ver con lo que nosotros nos formemos. Así que yo festejo esto, Oscar. Agradezco mucho al Colegio de Psicólogos la invitación, te agradezco a vos, y les pido a cada uno de ustedes y a cada uno de ustedes desde los diferentes lugares, breguemos porque no se siga manoseando a la evaluación diagnóstica al psicodiagnóstico, porque hoy nos encontramos con que colegas de otras especialidades, no psicólogos, lo ejercen indiscriminadamente y realmente se hace mucho daño. Se hace mucho daño, y ustedes saben a lo que me refiero. Nos encontramos con especialistas en recursos humanos, con médicos, con un montón de colegas que desde un lugar de impericia dicen y hacen.
Así que los invito a recorrer el camino de la ética, ¿sí? Para poder ejecutar y trabajar tranquilos, por lo menos lo más tranquilos posible. Y también agregar que desde la ética hay un protocolo, digamos, desde la ética del psicodiagnosticador, diferente al psicólogo, que justamente ADEIP saca cada tanto ese boletín, ¿sí? Bueno, informando eso, sobre... perdón, Oski, eso lo iba a decir también. En el año 1995 se traducen las pautas internacionales para el uso de los test, y en el año 1999 se crea el Código de Ética del Psicodiagnosticador. Todo esto avalado por FEPRA. Por eso yo digo que no es un capricho. Y también hay un marco legal de incumbencia, que si quieren, no sé si vos me vas a dar el número, yo el número tengo, es la ley 30.131. No es que uno dice, no, esto es incumbencia del psicólogo y no lo es de tal especialidad, no, es incumbencia del psicólogo. La ley discrimina muy bien qué actividad le corresponde a cada uno. Bueno, y desde ahí venimos trabajando en pos de esto. Ahora vamos a reformular el código de ética, ¿sí? Y creo que como viene la mano dada la cuestión de la pandemia y lo que ha sucedido y lo que los seres humanos estamos atravesando, es probable que también volvamos a trabajar sobre las pautas y uso de los test. Y más ahora con el tema de la virtualidad, digamos que otra vez se ha trastocado algunas cuestiones sobre confiabilidad y validez, que es tan importante también. Exacto. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por tu presentación. Me gustaría saber si los colegas quieren compartir algo, quieren hacer alguna pregunta. Ahora un poquito más adelante vamos a ver el tema de cómo está organizada la carrera. Pero hasta acá, si quisieran hacer un comentario, nos ayudaría a nosotros a seguir reflexionando. No, un poco por lo que decía Andrea, ¿no? A mí me ha tocado ser perito de parte en una causa en lo penal, de abuso, y vos vas a la asesoría pericial de algún lugar, ves dos psicólogos, una entrevista de 10 minutos, un vender, un HTP, listo, por abuso sexual, ¿no? Una causa importante. Uy, yo miraba como decir, no puedo creer esto, un solo encuentro y ya 10 minutos, y con eso, bueno, obviamente que uno presenta un informe después, pero parece que no solamente pasa en lo privado, por ahí también, sino en las mismas instituciones estatales. ¿Sí? Ni hablar de si vos ves, si seguís los informes de un psicólogo, muchas veces son los mismos. Le cambian el nombre y algún detalle más. Bueno, Digamos, lo complicado que es eso. sí. A mí a veces cuando me impugnan alguna pericia o algo que te dice, no, porque no hay un indicador, bueno, yo siempre tomo todos los autores de la facultad que siempre me sirvieron y explico lo que es un psicodiagnóstico, que no es un indicador suelto, bueno, todo un speech así, y bueno, nunca nadie me pudo decir nada, ¿no? Pero el abogado cree que porque ya no tiene, o no sé con quién se asesora, con 3 indicadores no lo tenés, Como entonces otro no tenés colega tal cosa. nuestro. Una locura, que si un indicador fuera algo. Así que bueno, nada. Bueno, es lo que estábamos hablando, Karina, esto de, y que recién decía Oscar, otro colega nuestro. A Sí. ver, un montón de colegas que pertenecen a la asesoría pericial obviamente se han formado, pero muchos no. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, a ver, vos que vas a ser perito, sos perito de parte, hoy estás acá. Eso habla Sí, claro, de, obvio. eso Pero habla aparte de me interesa, compromiso. leo un montón, me gusta, pero no, nunca haría una cosa. Si no sé, prefiero, ¿viste? No sé, pero no voy a decir cualquier pavada con tal de llenar una, me parece una cuestión ética con la persona, con un montón de cosas, que hay una responsabilidad enorme, enorme. Entonces, Enorme. Si ustedes supieran la cantidad de juicios que hay de este tipo, Karina, como los que vos decís, que a Dave llegan porque obviamente todos los profesionales después empiezan a ver desde dónde pueden trabajar en pos del bien hacer. sí, Y, claro.
Eso es algo que en ADEIB lo tenemos como lema, no es que en las universidades se trabaja desde ese lugar. Por supuesto saben que Oscar forma parte del equipo desde el año 2008, ¿sí, no? Sí, 2007, 2008. Y la verdad que, bueno, es así. Fíjense, él joven y cómo ha ido avanzando. A mí me emociona mucho verlo de ese lado, ¿sí? Haciendo tanto y continuando con un trabajo que empezaron hace tantos años. Y la verdad que haya tanta gente que esté interesada en el área es emocionante, pero tiene que ver con el compromiso, con el querer hacer las cosas bien. No puede ser que lleguen denuncias porque, no sé, resulta que graficó tal cosa y un dibujo. Me han traído una hoja, he visto una hoja con un gráfico hecho con lapicera y por eso ya la estampilla del abuso estaba ahí. No, sabemos que son temas sumamente delicados, que implican una pericia de formación de grado y posgrado, una idoneidad, un compromiso, y más cuando se trata de niños, más. Entonces digo, esto de que, vuelvo a decirlo, no lo dije y lo voy a seguir diciendo, volver a trabajar, volver a los textos, volver a leer, piensen que la psicología va de la mano de lo que nos pasa en la cultura y hoy estamos atravesados por una pandemia y por microduelos constantes que nos están movilizando. Y acá se juega un cuestionario desiderativo. Hoy estábamos tomando examen en la facultad y cuando los chicos me venían a dar el tema de desiderativo, digo, bueno, a ver, bárbaro, ¿cómo lo tomarías hoy? Decime cómo lo haríamos hoy, teniendo en cuenta que tenemos una amenaza real de un virus que no sabemos por dónde puede venir, cuando la mayoría de nosotros fuimos atravesados por los duelos. Yo perdí a mi padre. O sea, a ver, ¿cuántos hemos perdido a alguien? Perdimos compañeras de cátedra, perdimos gente valiosísima. Entonces, a ver, ¿qué nos está pasando? Creo que esta especialidad, en lo particular, este grupo va a tener que tener esta tendencia de pensarnos, abrir hipótesis, generar encuentros, generar un encuentro donde todos, más allá de la formación, podamos replantearnos qué hacemos cuando hacemos, ¿no? Sí, perdón, no, porque si me dejas hablar... No. Estaba pensando en esto que vos decías y también la responsabilidad que tenemos en la toma de decisión. Digamos, ¿no? Por ahí en justicia tiene otro vericueto, porque no es, ¿cómo se dice? No es, el informe no es Vinculante. vinculante, gracias. Pero sí, por ejemplo, vinculante. Sí, cuando llega un paciente de la clínica, por ejemplo. Nosotros tomamos decisiones sobre la persona y a veces también hay mucho desconocimiento sobre eso. O si vamos a darle portación de arma a una persona o no, digamos, ¿no? También ahí se juegan muchas cosas que no solamente que tienen que ver con la ética, sino con las cuestiones de cuál es el rol que nosotros y desde qué lugar nos ponemos y nos posicionamos. Vuelvo a la ética, vuelvo a las cuestiones contratransferenciales, vuelvo a la cuestión de la relación transferencial, digamos. Creo que mi propuesta son dos en ese sentido. Uno es trabajar lo metodológico, realmente saber qué estamos haciendo cuando hacemos, pero por el otro lado, que la segunda propuesta, es ver qué nos pasa con todo eso. Porque eso también es algo que se filtra a la hora de la lectura y muchas veces no estamos advertidos. Por lo menos tener en claro que se nos están colando cosas nuestras en las lecturas que hacemos. Y tenemos que estar muy atentos a decir, ¿esto es mío o esto es del sujeto? Muchas veces hay muchos colegas que quedan frente al impacto de la lectura. A mí me pasa, a mí me sucede. Eso no es un juicio clínico. Independientemente en el campo que estemos. Eso es un juicio personal. De dónde se le enrosca a uno la historia de lo que el otro produce. Por eso yo decía hoy que nosotros hacemos una interpretación de una interpretación que el sujeto hizo de nuestra consigna. No estamos ajenos, no somos observadores ajenos a la situación, somos observadores participantes. Y ahí hay cosas que no se nos cuelan.
Y esto quiero hacer mucho hincapié. Igual cuando empecemos van a ver que yo voy a insistir mucho de estas cosas. Los que ya me conocen saben que insisto mucho de estas cosas. Entonces, bueno, nada, quiero, digamos, que sepan que tiene este costado también, fundamentalmente, ¿sí? Que no solamente conocer cuál es la teoría, la técnica, cuáles son los indicadores, sino ver el interjuego que sucede en ese encuentro que ustedes van a tener con otros. Y que ustedes también estén advertidos de eso que se va. Porque muchas veces no se ven indicadores porque en realidad le toca la historia personal. Y uno tiene que estar muy atento. Además, digamos, yo siempre digo que nos enseñan en la facultad que para hacer clínica tenemos que pasar por la formación, la supervisión y el propio análisis. Para mí, por ejemplo, para hacer psicodiagnóstico, uno tenía que pasar primero por un proceso psicodiagnóstico para entender de qué se trata, cuáles son las ansiedades que se ponen en juego, los miedos, las defensas propias. Cuando uno le dice al otro, háblame de vos, ¿qué se siente? Si yo les dirigiría esta frase, digamos, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes seriamente, bueno, háblenme de ustedes, o háblame de vos, ¿qué pasa? Y acá hacemos un juego, digo, pero cuando el otro va, ¿no? Y se nos pone enfrente, no es un juego, es otra cosa. Y ahí es por eso yo insisto, es el acto psíquico. Es qué estoy pensando que va a suceder con eso. Pero, ¿cuál es la representación? ¿Cuál es la caja transparente que va a armar ese otro con eso? Y que yo voy a tratar de ver cómo la está armando. Es otra cosa. Si quisieran hacer algún comentario o algo, pues, nos copamos nosotros y estaría bueno que participen. No, que sea un diálogo. Por ahí esto que hablábamos tanto el año pasado en las actualizaciones que hicimos con Oscar, del rol de investigador, ¿no? De ejercer desde ahí, por lo menos a mí me parece que es lo que más me atrae del área, esto de estar todo el tiempo preguntándose qué es lo que se está haciendo, pero también de dónde sale y cómo se justifica eso, ¿no? Y estar todo el tiempo actualizando y investigando, que no sea solamente una mera, no sé, superposición de lo que leí a lo que está, no sé, en el dibujo que están haciendo enfrente, sino esto de poder darse cuenta que enfrente hay una persona. Entonces, creo que eso, de lo de investigar, que siempre por ahí hacías tanto hincapié. Sí, un poco Camila, que ya me viene como siguiendo, por decirlo así. Yo lo que siempre planteo es que nosotros tenemos que convertirnos primeros en investigadores. Uso un poco en chiste y un poco bastante en serio. Si yo me tuviera que definir, en realidad, yo me tengo que definir primero como licenciado en psicología, con una fuerte formación en psicoanálisis, pero más me gusta definirme como investigador. Me gusta explorar justamente las condiciones humanas, el acto psíquico, qué es lo que se está produciendo ahí en ese momento en función de lo que tengo que evaluar. Desde ahí es la idea que trae Camila, digamos, ¿no? Me parece que esto tenemos que formarnos para poderlo pensar desde ahí. Y esto no tiene que ser con ser objetivos de una manera desafectivizada, todo lo contrario, porque somos parte de ese proceso. La afectividad entra en juego. Obviamente, esto es la diferencia entre la disociación instrumental, ¿sí? Y que me agarre la simpatía con el paciente. O sea, si yo me pongo a llorar junto con el paciente no sirve de nada, o con el cliente, o con el entrevistado. Digo, pero hay cosas que suceden y son indicadores a ser leídos a la hora de interpretar esa producción. Que esto tenemos que saberlo. ¿No? Yo le insistía mucho a los chicos, digo, ¿qué pasa cuando un paciente hace remover un recuerdo en sesión? ¿Qué hacen? ¿Qué se hace? Porque lo que sucede generalmente, no es para debatir acá, pero dejo la incógnita quizás,
lo que sucede generalmente, el pensamiento personal, uno trata de hacer esfuerzo para que no ingrese, digamos, ¿no?, en nuestro registro de la conciencia, pero dejamos de escuchar al paciente, mientras que tratamos de dominar eso que nos parece como recuerdo. Y a veces en las evaluaciones algo de esto sucede. Sucede también en la clínica, ¿no? Pero me parece interesante esto de trabajar este aspecto personal, ¿sí?, que tiene que ver con la contratransferencia y con la relación transferencial. Porque una persona te contó algo de su historia que a uno no deja de ser persona. La disociación instrumental tiene que estar aceptada, digamos, y instalada. Y estoy de acuerdo, pero a veces no podemos controlar todo. Y también somos humanos. La cuestión es cómo manejamos esa situación. ¿Quisieran agregar algo más, decir, comentar? Estamos súper abiertos con Andrea para escucharlos. Bien, ¿les parece que hagamos unos 10 minutos de receso? Así empezamos el mate, vamos al baño y vemos ya la estructura más de la carrera, si quieren, ¿les parece? Y si tienen alguna pregunta, volvemos a retomar. Dale. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, sí. Son y 3, ¿les parece y cuarto más o menos? 19 y cuarto, retornar. Buenísimo. Dale. Estamos volviendo. Mm. Bien, ahí vamos a retomar para ver el plan de la carrera. ¿Sí?
Esperamos unos minutos más que a ver si para retomar y ya arranca. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o algo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna inquietud? Bueno, si no hay preguntas, Oscar, yo me tengo que ir justamente a, a cumplir con el deber. Me llaman, así que, viste, te había avisado. Nada, desearles la mejor de las suertes en este camino a todas, que puedan avanzar, que puedan formarse, que encuentren las respuestas que necesitan, invitarlas a cada una y a cada uno a que puedan participar de las jornadas que se realizarán desde la asociación. Muchas van a ser virtuales también, porque creo que la virtualidad llegó para quedarse. Y por supuesto del próximo congreso. Me parece que deberían estar ahí. No sé si va a ser en julio o lo vamos a realizar en septiembre, octubre, estamos viendo. A mí me encantaría que sea presencial. Pero bueno, vamos a ver, eso lo dirá la situación epidemiológica, cómo estaremos en ese momento. Hoy estamos parados en esta medida de todavía tener cuidado. Pero bueno, agradezco y brindo por este espacio y seguramente nos volveremos a encontrar. Me despido de todas y de todos ustedes, deseándoles muchos éxitos en este camino y principalmente que les deje huellas, les deje huellas como lo viví yo a lo largo de tantos años y hoy de la mano de Oscar, que es un genio. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Bueno, estaremos viéndonos a la brevedad, como siempre. ¿Es así? Es así esto. El deber llama. Muchísimas gracias al colegio por habilitar el espacio y principalmente por tu calidez y siempre tus buenas palabras hacia este proceso, este camino en realidad que es el psicodiagnóstico. Sí, sí. ¿Sí? Como dije hoy, en 1988 arrancamos, no fui yo quien arranqué, yo me sumé a los años, pero me da mucha felicidad saber que hay gente joven que sigue y hay mucha gente que quiere seguir y brindo por eso. Y al colegio, bueno, muchas, pero muchas gracias. Lo reitero. Muchísimas gracias, André. ¿Sí? Me despido. Un saludo y un abrazo grande. Nos Adiós, vemos. abrazo. Chao, chao. Muy bien. Bueno, vamos a ir con la parte más dura, menos romántica, por decirlo así, de qué se trata esto. Bien, la escuela está organizada en 2 años y medio. ¿Sí? Ahora lo vamos a ir viendo. La propuesta que tiene el colegio es... bueno, vamos a arrancar por quién van a ser los docentes. ¿Sí?
Bien. Bueno, estoy yo como director, a su vez van a tener algunas clases conmigo, pues la vamos a ir viendo. Está la licenciada Alcañiz Susana. ¿Ustedes se acuerdan de Persona bajo la lluvia? Bueno, ella fue la coautora junto a Querol en Persona bajo la lluvia en el ámbito laboral. Y podría estar, va a ser invitada también Mirta Fraga, que ella trabajó Persona bajo la lluvia, pero en el área de discapacidad en relación a los forenses. Y a la clínica, pero también en relación a los forenses más, fundamentalmente. La licenciada Irma Colanzi, que es licenciada también de la UNLP, que es muy probable que las conozcan por algún motivo, distintos motivos. Bailac Soledad, bueno, ella, y junto a María de Marco Mariana, hijos van a dar otras cosas y ahora lo vamos a ver. Y si cursaron en la UNLP, conocen seguramente a Scar José, que se dedica al área laboral. Son docentes reconocidos. Bien. La carrera consiste, se va a cursar de manera virtual, sincrónico, no se van a grabar las clases, ¿sí? De los lunes de 18 a 21 horas. Seguramente va a haber alguna modalidad, o Meet, o alguna plataforma Zoom, que eso lo vamos a ir definiendo cada docente en función de cómo estemos organizados, ¿sí? Igualmente, se les va a pedir los correos, y eso se va a generar después toda una cadena de email que les va a llegar una vez que estén inscritos en la carrera. La carrera consta de 2 años y medio, ¿sí? Son 2 seminarios que ahora los vamos a ver, 2 seminarios por cada cuatrimestre, y tiene, aquí yo no lo puse acá, un TIF final, ¿sí? Para que ustedes cuando se reciban. Y después creo que algo les voy a declarar sobre eso. Y tiene seminarios. Son 4 seminarios en toda la carrera obligatorio. Obviamente que se van a invitar más seminarios y ustedes van a estar invitados a todos los seminarios. Pero como obligatorios tienen que participar de 4 seminarios. Los seminarios es muy probable que sean los viernes, ¿sí? Entre las 5 y las 8 de la noche, también por Zoom, ¿sí? Eso se les va a dar con anticipación y seguramente a partir de junio nosotros arrancaremos haciendo un seminario cada tanto, ¿sí? A cada tanto me refiero a un seminario por mes, donde la idea es que vengan distintos profesionales que estén trabajando actualmente sobre algún área conflictiva o temática importante. Por ejemplo, va a haber un colega que va a venir a hablar sobre la autopsia psicológica, va a haber otra colega que va a venir a hablarnos sobre la agresión en la infancia y cómo se ven las técnicas, va a haber otro colega que nos va a hablar, no sé si conocen a Marta Guberman, que es alguien que por ahí junto con Bofa hablan del test de paisaje, pero ella nos va a hablar sobre los aportes en técnicas gráficas. No va a hablar del test del paisaje, pero va a hablar algo sobre eso. Va a hablar también, va a haber otro colega que nos va a hablar sobre el cuestionario desirativo, o capaz que es Marta también, ahí estamos negociando. Digamos. La idea es que ustedes, además de las clases, tengan otros aportes actuales, ¿sí? Oscar, te hago una pregunta. Estos Sí. seminarios, pues yo justo los viernes a la tarde trabajo, ¿estos seminarios se van a grabar o tampoco se van a grabar? Te van a grabar la parte teórica, no la parte clínica. ¿Sí? Porque, no, Pero yo igual, porque los viernes va a ser un día complicado. complicado. Totalmente. Igual quédate tranquila que lo vamos a poder. O sea, vos pensás que son 4 seminarios en toda la carrera. Ah, ¿sí? está bien, perdón. Son Está bien. 4 seminarios en toda la carrera. Hay tiempo, hay tiempo. Hay tiempo, ¿sí? Y llegado el momento, si no hay, instalamos alguno en febrero. O sea, Dale. quédense tranquilos. Trato de ser lo más amplio y lo más generoso para que ustedes lleguen con sus tiempos, ¿sí? Y que puedan complementar todo lo que hay que complementar. Hasta acá el organigrama de cómo es la escuela. Entonces son 2 años y medio, 2 materias por cuatrimestre, ¿sí? Seguramente para pasar al año siguiente tienen que tener las materias del año anterior metidas, ¿sí? Entonces eso va a acelerar un montón de cosas, ¿sí? Para ustedes y para nosotros. Y Oscar, cada materia se acredita de alguna, hay que dar un examen, un trabajo, Sí. un trabajito. Seguramente van a tener las clases, van a tener el material y ustedes tienen que presentar un trabajo final por materia.
Ah, está bien. Y después está el integrador, el TIF, que se llama, ¿sí? Donde ustedes pueden elegir sobre alguna temática que estén trabajando, se les dan las pautas formales y demás. Lo que no lo tengo charlado acá es que a mí me parece importante es que haya tutores. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes estén preparando el TIF, antes de terminar, cuando empiezan, sería lo ideal, cuando empiezan el TIF de ustedes a trabajar sobre su trabajo final, tenga alguien que les ayude a pensar el objetivo, a pensar las estrategias, el cómo, el qué población, ¿sí? Y que los ayude en el proceso de escritura. Si bien van a tener un taller de tesis, me parece importante que ustedes tengan un tutor, a su vez, sobre eso que están observando. ¿Para qué? Para cuando lleguen, porque para dar el trabajo final, después tiene que hacer una exposición. No es solamente entregarlo, sino y que sea en realidad una charla, ¿sí? Porque yo he participado acá en el Colegio de Morón, donde el TIF termina siendo, no se reciben. Digo, es la última instancia para que ustedes se reciban y en realidad es charlar del proceso que hicieron. Y hay gente que ha presentado cosas muy desorganizadas, las exposiciones, y no lo han aprobado. Entonces me parece como forma de evitar eso que sería importante que ustedes tengan un tutor que los acompañe en el proceso de elaboración de su trabajo final. Y si no, nos juntaremos conmigo a las 3 de la mañana. No hay problema. Sepan que de alguna forma lo vamos a hacer. ¿Sí? ¿Ibas a preguntarle algo, Lucía? No, ok. Bien, vamos hasta acá. Bien, las materias son 10 materias, ¿sí? Donde ustedes van a tener, bueno, encuadre epistemológico y metodológico en las técnicas proyectivas y elaboración conmigo. Después van a tener técnicas psicométricas con Mariana de Marco. En el segundo cuatrimestre vamos a tener técnicas proyectivas de bailar con Soledad y evaluación psicológica por etapas evolutivas, que vamos a ver conmigo niños y adolescentes. ¿Sí? Ahí estaríamos terminando el primer año. ¿Estamos hasta acá? Quería decirle algo y se me pasó. Bueno. Sería de abril a julio y de agosto a noviembre, diciembre, sí. Sería así, gracias. Este año vamos a empezar vamos a empezar un mes más tarde, ¿sí? Vamos, porque se está abriendo la escuela y demás, y por eso no van a tener mucho tiempo de vacaciones de invierno entre una materia y otra. Igual en el programa que cuando se anoten les van a pasar el programa de la carrera y el cronograma de las materias, con cada una de ellas. En junio o en mayo le va a llegar el cronograma de los seminarios porque necesito que los expositores me confirmen fechas, ¿sí? Por eso no les adelanto cuándo van a ser. Pero una vez que yo lo tenga, eso se lo vamos a socializar a través de la escuela, que es tranquilos. ¿Sí? Entonces ustedes eligen a cuál quiere ir o no. Ustedes pueden hacer los 4 ahora y ya están acreditados, no es necesario hacerlo, ¿sí? Pueden hacer uno hoy y los 3 restantes del año que viene, no hay problema. ¿Quieren hacer los 4 el año que viene o el otro? Tampoco hay problema, ¿sí? En cuanto a los seminarios. Eso lo van a ir manejando ustedes. ¿Sí? Seminario que no asistan, seminario que ustedes quizás no se queden solamente con la parte más teórica. Porque eso es lo que sí se va a grabar. Con la parte práctica no se va a grabar. Porque nos ha pasado que en la virtualidad muchas veces hay gente que dice, ese es mi paciente, esa persona yo la conozco, ¿sí? Entonces no sabemos bien hacia dónde se va a disparar. Como no sabemos hacia dónde queremos evitarlo. Por una cuestión ética, hablando de ética, justamente, y de resguardo para nosotros y para los pacientes. Pero quédense tranquilos que es teórico práctico. Toda la cosa. Bien. Se sostiene la virtualidad durante los 2 años y medio. Quizás haya en algún momento... Perdón, ¿te hago una consulta? Sí. Yo tengo amigas que capaz no quieren hacer la carrera, pero están interesadas, capaz en de hacer hacer... algún seminario aparte, se acredita el seminario. ¿Sí? Bueno. No hay ningún problema. Cualquiera que quiera hacer. Sí, después para el título tendrá que complementar en algún otro momento lo que le faltó. No, porque capaz quieren saber sobre un tema en particular. Bárbaro, les aviso. Sí. Y los seminarios también. Los seminarios son clases abiertas, perdón. Estoy diciendo mal.
Los seminarios son las clases comunes acá. Y las clases abiertas van a ser exposiciones mensuales que van a venir los distintos colegas a charlar sobre temas puntuales, ¿sí? Estas clases abiertas son abiertas para toda la comunidad psicológica. Psicológica, no psicopedagogos u otras orientaciones que podrían acceder, ¿sí? Solamente la especialización está pensada para psicólogos, no para otros colegas. Quizás en algún momento se podrá armar otra cosa, pero mientras tanto es solamente para colegas. ¿Me explico acá? ¿Sí? Bien, entonces, cuando ustedes vean clase abierta, ustedes inviten a todos los colegas que quieran, porque eso va a ser una forma de mostrar a la comunidad qué está pensando la comunidad actualmente y cómo se lo está pensando, ¿sí? Sobre determinados temas. También, una vez que empecemos, yo suelo preguntarles qué cosas les interesan a ustedes, para buscar profesionales que hablen sobre el tema. Por ejemplo, informes, muchas veces en los forenses, es un tema que se suele pedir mucho, el informe en clínica, el cuestionario deshilativo en la actualidad, porque tenemos algunas cuestiones para seguir pensando, ¿sí? Entonces, bueno, sobre los intereses de ustedes también voy viendo qué colegas puedo traer, ¿sí? Van a ver que van a tener un contacto muy seguido conmigo. ¿Te lo vamos manifestando ahora los intereses o vamos? ¿Tenés alguno ahora? A ver, dale, te escucho. Sí. No, a mí particularmente, como decían otras colegas, yo también soy perito de lista, así que todo lo que está relacionado con lo pericial, estoy en el área civil y laboral, todo lo que esté vinculado con eso, siempre viene bien, diríamos. Sí, claro. Todo lo que esté vinculado a daño psíquico, ¿no? Bien, bien. La clínica a mí me interesa porque me llegan como para tratamiento el tema de abuso sexual. Bien. Bueno, va a haber una colega que va a hablar sobre indicadores de abuso sexual, de agresión sexual en niños. Porque eso también es un tema, ¿cómo llamamos algunas cosas? ¿Sí? No está mal lo que estás diciendo, Lu, pero sí, es así. Inclusive va a hablar, no sé si en esta oportunidad, pero quizás un poquito más adelante habla del grooming, por ejemplo, en las redes, digamos, ¿no? Estas agresiones sexuales en las redes. Y cómo detectarlo en la primera entrevista inicial. Digamos, ¿no? Digo, algo de esto ya estoy pensando, quédate tranquila. Los forenses es un tema muy pedido, entonces hay muchas cosas que van a venir en relación a los forenses. No es lo único. ¿Sí? Yo creo que en realidad tenemos que convertirnos en buenos clínicos para ser buenos forenses. Es así. Y en todo sentido es conocer justamente las herramientas que tengo para evaluar o para diagnosticar. Ok. Bien. Segundo año van a tener etapas evolutivas, ¿sí? Con Susana Alcañiz y el taller de tesis con Irma Colanzi. Es el primer cuatrimestre del segundo año. El segundo cuatrimestre del segundo año va a ser evaluación psicológica en clínica, que lo van a estar conmigo, que es más está relacionado a adolescentes y adultos, y evaluación neurocognitiva con Mariana de Marco. Y la última parte van a tener forense y laboral. Forense con Alcañiz y laboral con José Escar. Hasta acá, ustedes rinden, cursan la materia y dan su trabajo que esté aprobado, ¿sí? Hacen los 4 seminarios y después tienen, eso da una certificación que ustedes cursaron, ¿sí? La Escuela de Especialización en Psicodiagnóstico. Después hay un trámite más, ¿sí? Que ustedes una vez que tienen ese certificado, tienen que presentar, por ejemplo, todos los congresos que hicieron, todos los seminarios que hicieron desde que están recibidos a la fecha, y eso les va a dar un puntaje para que le dé la certificación. Se tiene que pedir al Consejo Superior, ¿sí? Que ustedes quieren el título de especialista. Ellos evalúan y ustedes salen, por ejemplo, yo soy psicólogo clínico con orientación en psicodiagnóstico. Ese es el título que da el colegio, ¿sí? Pero podría ustedes ser, no sé, por ahí habría que ver
otro tipo de especialización como forense con orientación en psicodiagnóstico, pero va a depender de cuál ha sido su recorrido. Si no tienen nada, no importa, van a ser como psicólogos clínicos, o sea, va a ayudar. Es una cuestión más burocrática que antes iba con puntaje, había otra forma de que te den la especialización. Hoy por hoy esto ha cambiado, ¿sí? Pero le dan la certificación porque hay que pedirla. Es un proceso dentro del colegio. Igualmente, preocúpense por rendir, después vamos por todo lo demás. Te hago una consulta, ya que sacaste lo burocrático. ¿La especialización es solamente a nivel provincial, ya que es el colegio? Sí, es provincial. Si vos vas a necesitarla presentar en otro lado, tenés que hacer la presentación en otro lado, en otra provincia para que te la habiliten. Y eso va a depender de la otra provincia, de cómo son sus normas. No. ¿Sí? Pero dentro de la provincia de Buenos Aires, a vos la especialización te sirve. La podés presentar donde vos quieras. En todo colegio, o sea Estado nacional o sea provincial, cuando vos vas a ejercer en algún lado, tenés que presentarla igual. Lo importante es que vos tengas una entidad que te acredite. El colegio te acredita como especialista. Después los alcances y demás, eso va a depender de vos y en el lugar que la estés presentando. Pero el colegio te certifica que vos sos especialista. En ese sentido, quédate tranquilo. Si vos tenés el título nacional, o sea, yo por ejemplo tengo de la USAL, si lo tengo que presentar en otra provincia como título, ellos me van a hacer van a pasar por toda su grilla y me van a decir si soy especialista o no, si lo reconocen o no. Es lo mismo. Por ahí las especializaciones en la universidad tienen que ver si vas a participar en el ámbito universitario. Pero para forense o para perito o para dentro de la provincia, te digo que te pesa más el del colegio que no el de afuera. Y para concursos, dentro de provincia, están eligiendo inclusive los de los colegios. Nos estás convenciendo, Oscar. Y bueno. Nos estás seduciendo. Bueno, pero yo le di pie para... ¿Ustedes quieren informar? ¿Les miento o les digo la verdad? ¿Qué hago? ¿Lo seduzco o le digo que no? Bueno, yo conozco un caso, por ejemplo, acá en Morón, tengo cerca del hospital de Posadas. Y para entrar a la jefatura pesó más a la hora de seleccionar el título de colegio de psicólogos. Entonces, a ver, lo importante es que sepan que ustedes van a estar acreditados, ¿sí? Y que el colegio lo respalda en ese sentido. Después es como uno lo juega. Viste que está la CONEAU, no CONEAU. Eso es porque a la universidad la regula la CONEAU. Al colegio lo regula otra cosa. ¿Se entiende? Se regula de otra manera. Pero sea de la CONEAU, por la universidad, o sea por el colegio, ustedes son especialistas. Hay una entidad que los reconoce como tal. Después podrán decir, cada colegio tiene su formato, bueno, eso es otra historia. Digamos, acá en el distrito de Morón nos manejamos de una manera y en el Colegio de Psicólogos de La Plata tiene otra organización para las escuelas. Bien, me adapté a lo que el colegio propone y bueno, salió esto. ¿Sí? Por ejemplo, en Morón nos piden que sea presencial y estamos ahí entre lo que hicimos un mix, algunas clases presenciales y otras virtuales. Acá nos pareció mejor mantenerlo virtual. ¿Sí? Bien, no sé si hay algo más, como para ir cerrando. ¿Alguna pregunta de la carrera o algo que quieran hacer? ¿Alguna duda? Cuando se inscriban les van a llegar seguramente el programa de la carrera, el cronograma y quizás el programa de la primera materia conmigo. ¿Algo que quieran compartir, decir? Sí, que había, no sé si lo dijiste antes y me desperté. ¿Van a hacer primero los primeros 2 meses un seminario y después los otros 2 meses del próximo, o van a hacer en simultáneo los 2 seminarios del primer cuatrimestre?
No, son sucesivos. Empezás uno y lo terminás, empezás el otro y lo terminás. Bien. No se dan el mismo día. ¿Sí? Aclaré, eso me estabas preguntando. Nosotros vamos a tener 8 clases por seminario. ¿Sí? Empezás y terminás un seminario, al otro empezás y terminás ese seminario. Sí, era esa la pregunta. Si vamos a cursar lunes de 18 a 21, las 3 horas del mismo seminario. ¿O sí? Sí. Ah, perfecto. Y una pregunta más administrativa. ¿Qué precio? Hablemos de dinero. No puedo ayudarte. Eso tenés que hablarlo con el colegio. Tenés que escribir a EPG y ellos te van a informar. El colegio nos derivó a esta charla cuando hicimos esa pregunta. ¿El precio de la cosa? Sí, que todas las dudas se iban a Está bien, sacar. pero todas las dudas con la escuela, no con el precio. Yo el precio no lo pongo, lo pone el colegio. Yo por Sí, eso, Eso es la primera vez que me entero. todas las era para aclararlas acá. Incluso los costos. claro, yo Lo- también. Karina, ayúdame, pero no sé, yo no lo pongo yo, digamos. No, yo no te puedo ayudar porque no tengo idea. Yo no pregunté nada. Miré y Bueno, me metí acá. Por ahora hagamos no una cosa. pregunté precio. Yo transmito esto a la dirección, pero no me corresponde ni decir los precios. ¿Sí? La realidad es una propuesta del colegio. Ahí una compañera puso que en el email decía que iban a avisar los costos próximamente. Ah, Seguramente cuando abran la inscripción y esté interesado, ahí les van a llegar los precios. ¿y la Pero inscripción yo, cuándo abre? Perdón. en estos días, me dijeron Ah, que por eso yo ya mandé todo para que a ustedes les llegara completito. ¿Sí? bien. Porque primero iban a alargar la clase de información, la charla de información, perdón, y después iban a abrir la inscripción. Seguramente vamos a cursar a partir del primer lunes hábil de abril. Ellos sépanlo también, como ya no nos falta mucho como para arrancar, así que empezaremos ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Bibliografía y eso, nos avisan antes, todo eso, se supone. Ya, gracias, me había olvidado. Mm. La bibliografía, nosotros vamos a utilizar el campus del Colegio de Psicólogos de La Plata. Entonces, una vez que ustedes se inscriben, le van a pedir el correo y el correo les van a mandar un usuario para que se hagan dentro de la plataforma. Cada Bien. docente va a subir su material a eso para que ustedes puedan acceder. Lo que está digitalizado es porque alguien ya lo digitalizó. Nosotros no vamos a digitalizar porque hay un tema complicado con el plagio. Se lo toman como plagio y están haciendo denuncias. Entonces nosotros si está en las redes o está en alguna página, lo bajamos de la página tal cual dice cómo está. ¿Sí? No escaneamos nada. Por lo cual habrá cosas que habrá que comprar y habrá otras cosas. La mayoría de las cosas, por suerte, están muchas en internet. Hay muy pocas que no están en internet. Pero bueno, más allá de eso, está. Algunas veces me han preguntado por qué no psicodiagnóstico está incluido acá. Porque en psicodiagnóstico el proceso sistema comprensivo dura 2 años, más o menos. Y es como abrir una carrera aparte. Y además ADEI lo da en sus sedes, o virtual inclusive, pero lo da en otros espacios. Después en algún momento deberían estudiar Rogers, sí, claro. Los que se dedican a fluorescencia, mejor todavía. Clínica es fabulosa, digamos, que yo me dedico y lo administro ahí. Pero tienen que ver con la clínica y con el método. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Decir.
esperaban esto, esperaban otra cosa, tenían como expectativa, o cuáles eran sus expectativas. No, particularmente yo ya estaba esperando la especialidad, porque nada, había hecho unos seminarios con vos y me gustaba cómo encararlo. Perdón, Luciano, no te entendí. ¿Cómo? No, que yo ya estaba esperando la especialidad que se dé en el colegio, porque de alguna manera yo ya había hecho algún seminario con vos y me había gustado cómo habías encarado el tema de la batería psicodiagnóstica. Así, nada, están ir viendo. Otra adepta. Tenemos haciendo de avisen si es muy sectario esto. A mí me parece que lo que intento transmitir es que nos tenemos que basar en un método, y en un método científico, ¿sí? Ver las actualizaciones, ver cómo piensa en la actualidad la comunidad científica sobre algunos temas. Pero para eso hay que conocer de lo que uno está haciendo, ¿sí? No podemos saber la actualización si no sabemos como el ABC, o no lo tenemos claro por lo menos. Y esto es fundamental. Yo lo que trato de transmitirles es la posibilidad de pensar en un método a la hora de interpretar. No desde cualquier lugar, no desde cualquier manera, sí de un lugar particular, sí de la construcción de juicios clínicos, que es lo que nos compete a nosotros en la elaboración de esos datos, ¿sí? Y me parece fundamental eso, y que hoy por hoy hay muchas cosas que están como perdidas en el camino. Digamos, desde grupos de WhatsApp que te mandan la foto de un dibujo a ver qué piensa la comunidad psicológica, por decirlo así, por no decir psicóloga, de una cuestión, si saber edad, contexto, por qué se lo estás administrando, para qué se lo estás administrando. Entonces, viste, todos convertimos en opinólogos y estamos tomando decisiones sobre la gente. Digamos, las cuestiones éticas tienen que estar presentes. Entonces me parece fundamental entender de qué se trata cuando nosotros estamos evaluando algo o estamos desarrollando un psicodiagnóstico. O por qué tomo tal técnica y no otra. ¿Para qué me sirve? Porque muchas veces lo que encontramos es que los sujetos toman el ABC, digamos, ¿no? Porque me lo enseñaron en la facultad. Sin cuestionar demasiado, ¿por qué eso y no otro? Y si lo que estoy buscando me lo va a dar. O la otra, me quedo pegado a, por ejemplo, a que en forense muchas veces el juez dice qué técnicas tomar. Eso nos corresponde a nosotros seleccionar qué técnica. No, el psicodiagnóstico viene a veces como bueno, depende de lo que tenemos que investigar, es lo que tenemos que aparecer, porque por ahí aparece un dato nuevo que nosotros no se percataron nosotros, si nos parecen a nosotros unas técnicas, ¿qué hacemos? ¿Lo buscamos, no lo buscamos? ¿Me quedo con eso y ya está? O sea, si yo lo tomé, voy a estar seguro que la técnica me lo va a dar. Entonces, me parece que a eso es lo que apunto como propuesta. ¿Sí? Por lo menos mientras que yo esté como director. En otro veremos. Sí, esto tengo que ser claro. A mí me interesa esta propuesta, ir por este camino y que tenemos que construir este camino. Que a veces no es tan fácil entender de qué se trata. Pero una vez que uno va entrando y va apoyándose, es más fácil. Lucía, por ejemplo, puede dar claro ejemplo y junto con Camila de esa situación. Primero me está hablando en chino básico. Después fuimos como tratando de negociar ahí un medio, digamos, ¿no? Y ahora estamos como... Tengo dos adeptas.
Porque es romper con las cosas que uno tiene y trae de base muchas veces. Que uno cree que es así y nunca se lo cuestionó. ¿Por qué es así? Entonces a mí me parece que eso es como súper importante a la hora de poder armar un proceso de evaluación o un proceso psicodiagnóstico. Ser más activo todavía. ¿Sí? No solamente decir lo que uno es activo, sino hacerlo, pero sabiendo qué está haciendo ahí. ¿Algún comentario o algo? Es una carrera pensada más para pensar que muchas veces para recibir algo cerrado. Y creo que eso es piola para nosotros. Vamos a tener cosas cerradas, sí, por supuesto, quédense tranquilos, digo, sí, pero muchas veces necesitamos, como esto que decía hoy Andrea, de habilitarnos a pensar eso que está sucediendo ahí. No sé si, Camila se me fue, me parece. No sé si, Lucía, querés contar algo de tu experiencia en los cursos anteriores, digamos, como para que no quede... No he escuchado, no he escuchado. Anda bien, No, a mí lo que me resultó interesante, yo había hecho otros cursos en la universidad, en la UNLP, yo me recibí en la UNLP, así que me había anotado en seminarios de especialidad, y también hice en la Asociación Roger. Y a mí lo que me resultó interesante con Oscar es que, nada, un poco el formato de taller también, ¿no? De ida y vuelta, de ir trabajando caso por caso. eh, Nada, que justamente una vez siempre dice que no hay que interpretar simbólicamente, pero muchas veces uno se encuentra seducido por los símbolos, justamente. Y me parece que con el trabajo que habíamos hecho con Oscar, pudimos romper con eso y ver la singularidad de cada caso. Cosa que en otras ofertas no me encontré con esa y vuelta, nada, eran otras propuestas, que a mí me sirve finalmente, ¿no? O sea, que a mí me servía. Así que bueno, me interesó ese trabajo, más es cuando son muy abiertos como el desiderativo, pues decís, bueno, ¿qué es lo importante de todo esto? O el vender, descubrí que el vender tiene un montón de cosas impresionantes que no sabía que tenía. Así que, pero eso lo descubrí yendo como más a la letra, que en un trabajo muy de taller, muy de caso por caso y nada, como frente capaz al mismo estímulo, justamente encontrar respuestas singulares. Sí, y ahora que traes esto, la idea de la carrera está pensada de que en las primeras materias de alguna manera nos pongamos de acuerdo de qué se trata, qué es una test, una técnica, la consigna, ¿sí? Y a medida que van pasando por las etapas evolutivas, hacer más hincapié justamente en los indicadores y en la relación, correlación, ¿sí? Para llegar ya en el último tramo, en las áreas, poder pensar el informe. ¿Sí? Entonces la escuela está pensada de tal manera que ustedes pongámonos de acuerdo, avancemos en la producción y después hagamos buenos informes. Pero esto es un proceso de 2 años y algo. ¿Sí? Y esto, la carrera está armada así, ya con los docentes estamos trabajando de esa manera. Pero si no conocemos como el ABC primero y no nos ponemos de acuerdo que es una técnica, ¿viste? El grupo se tiene que equiparar. Porque a veces hay gente que toma técnicas, hay gente que no, le interesó y apareció. Entonces, tenemos que tener una estructura, una base común para después ir profundizando en esos temas. ¿Sí? Por ahí conmigo van a haber algunos temas más generales, pero me parece sumamente importante también. Y por ahí ya con las chicas van a ir trabajando fundamentalmente, bueno, cuál es la consigna, cuál es la fundamentación, cómo se interpreta, cuáles son las pautas interpretativas, por lo menos proyectivas y psicométricas. Después ya cuando empezamos con las etapas evolutivas, ya no voy a traer alguna técnica en particular, pero no voy a detenerme en una consigna, porque ustedes ya saben de qué se trata. Sí darles la novedad de eso, pero focalizar después en los indicadores. En la etapa evolutiva de adultos también, y gerontes, con respecto a ese tema, y ya después cuando hagamos la clínica, ya ver
estructura y un informe. Esa es la lógica con que está armada la escuela, ¿sí? Por ahí, para calmar un poco la ansiedad, es que con qué me voy a encontrar el primer tiempo. Con esto, con ponernos de acuerdo sobre algunas temáticas. Que también van a ser cómo yo me posiciono frente a este tema. Bien. ¿Alguna otra pregunta, algo? ¿Inquietudes que tengan? No. Bueno, les quedó más o menos cómo es el organigrama de la carrera, cómo está armado, los horarios de las clases, van a ser las seminarios, que son todos los lunes, van a ser semanales. Y las clases abiertas, mensuales, una al mes. ¿Sí? A partir de junio van a empezar ustedes con sus seminarios. Así que yo creo que sea junio o julio, por ejemplo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Van a tener 5 seminarios en este año. Y ustedes después, bueno, elegirán participar o no. Yo voy a tratar de traerles cosas novedosas en las clases abiertas, para que ustedes vean distintos aspectos que, por ejemplo, autopsia psicológica, hay desarrollos, pero no está muy difundido, por ejemplo. Y que tiene que ver con la ley, inclusive actual, acerca de la identidad de género y demás. No estamos muy lejos de eso. Todavía es un tema sensible, por ejemplo, la cuestión de género en los niños, identidad sexual, y, digamos, que me parece buenísimo que nosotros problematicemos algunas cuestiones, ¿sí? Y que podamos leer algunas cuestiones o por lo menos generar un signo de pregunta. Sí. Y así, digamos, es un poco la idea de la propuesta de y que los colegas, sean de evaluación psicológica o psicodiagnóstico o no, también participen. Digamos, por eso nos enriquece a todos en realidad. Cada uno desde su ámbito. Bien, bueno. Ahí Natalia dice que se tiene que retirar. Gracias a vos. Salud. Bueno, te esperamos y bienvenidos. A los que quieran inscribirse y a los que quieran participar. Bienvenidos y bueno, nada, muchísimas gracias. Gracias al colegio por la apertura y por la participación también. Bien, si les parece, bueno, nos estaríamos viendo a la brevedad. Dale. ¿Sí? No sé si Valeria y Dalila, que abrieron justo la pantalla, quieren hacer un comentario o algo. Josefina, Ivana, Cristina. Redmi Note, no sé quién es, 8 Pro o Josefina. Karina, obvio. Dalila, si estás hablando, no te estamos escuchando. 20 horas. No. Dice que estás. Fíjate si la computadora no está muteada. No la cosa. No el Zoom. Juliana dice muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a ustedes. Me tengo que retirar. Me voy a solicitar información al colegio. Soy Agustina. Dale. Gracias, Agustina. Bueno, yo también me voy porque tengo el teléfono que... Dale. Así que bueno, esperemos la información del colegio y nos vemos en abril. Dale. Nos veremos en abril. Que anden bien. Gracias, Karina, por el apoyo. Chao, chao.
Bueno, gracias, Oscar. Saludos. Gracias, Josefina. Saludos. Bueno, nos estamos viendo. Chao, chao. Dale, gente, muchísimas gracias. Nos estamos viendo a la brevedad y soliciten información. Gracias.